La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Otniel García Navarro. Él es diputado federal y miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso, y lo invitamos a esta charla para opinar sobre la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación para 2018. Otniel, gracias por aceptar esta charla. Aquí en Contextos te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Muchas gracias, Juan. Saludos, Marcela. Buenos días. Otniel, bueno, pues para conocer tu opinión y sobre todo la información más importante en torno a este presupuesto de egresos de la Federación para 2018 y los incrementos sustanciales que se dan a algunos rubros, como es el Instituto Nacional Electoral, los incrementos raquíticos que se dan, y permíteme esa palabra, para rubros como el de salud, que es apenas el 0.009%, y de plano, algunas reducciones al presupuesto, como en el caso de la CONACYT y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero tú tienes la información, Otniel. Mira, totalmente de acuerdo a hacer algunos comentarios. El viernes, justamente, el secretario de Hacienda acude a presentarnos esa propuesta de paquete económico que envía el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. Es un paquete económico que parte de dos pilares, el de estabilidad y certidumbre. Certidumbre es respecto del acuerdo de certidumbre tributaria que se había mencionado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que dé certidumbre, y partimos de algunas cosas importantes. No hay nuevos impuestos ni el incremento de las tasas ya existentes. Sin embargo, como lo mencionas, es correcto, ante un escenario difícil internacional, se prevé nuevamente que haya una disminución, no en números reales, sino en números ya considerando la inflación y algunas otras circunstancias. Este presupuesto, Juan, es de 5.23 miles de millones de pesos. Y está partiendo de considerar una inflación del 3% respecto del año anterior, una tasa de interés del 7% mayor, parte de un tipo de cambio que se considerará en 18.1 el tipo de cambio con respecto al dólar. En 2017 se consideraba un crecimiento de el PIB de 2 a 2.6%, y en este año se considera para el 2018 del 2 al 3% la expectativa de crecimiento. Considerando que el precio del barril estará a $46 y en donde se produce 1.98 millones de barriles diarios. Esta es la base, pero efectivamente en la disminución, hay que señalarlo, tiene una disminución de 84.6 billones del año pasado a 77.2 millones de pesos. En SCP, la Zagarpa también sufre una disminución significativa de 70.5 a 64.3, y la CONACYT de 26.9 a 26.8. Es una disminución marginal, pero estas son las consideraciones. La Secretaría de Hacienda, también la Secretaría de Cultura, están sufriendo disminución. Quiero decir, Juan, que esto no es definitivo. Así ha sucedido en los años anteriores. Presenta el paquete económico el Ejecutivo Federal con base a una expectativa que ellos consideran, y estaremos tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados analizando la Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal, que es de dónde proviene el recurso del que se hace el gobierno federal, y se estará aprobando más tardar el 30 de octubre. Posteriormente, ya analizando el presupuesto de egresos, que es exclusivamente competencia de la Cámara de Diputados, a más tardar el 15 de noviembre se estará aprobando. Y en años anteriores ha sucedido esto, aunque este presupuesto se basa mucho justamente en la protección de los sectores sociales que marca la Coneval. Nosotros en su momento estaremos viendo cada uno de los puntos y siempre de último momento
a Zagarpa se le busca respaldar, puesto que el campo en México es fundamental, y estaremos analizándolo, estaremos revisando. Así también para nosotros es muy importante que no sufra una disminución. Creo que un país tiene que apostarle a la salud, lo mencionabas tú, a la educación, lo más importante lo estamos viendo en CONACYT, en ciencia y tecnología, y por supuesto en el campo, que es nuestra parte productiva de la gente que más lo necesita. Otniel, sin embargo, bueno, había sido una promesa del presidente Enrique Peña Nieto ya no endeudar más al país, sobre todo tomando en consideración que la deuda ya alcanzó un nivel histórico de casi el 50% del Producto Interno Bruto, es decir, equivalente a ese porcentaje. Sin embargo, se programó un déficit de casi $500 billion, es decir, casi 500,000 millones de pesos. Y ¿a qué se debe esto? Es decir, si la deuda de por sí ya es demasiado elevada, ya ha habido organismos internacionales que han puesto el dedo en el renglón diciendo ya basta de endeudamiento, hay que apretarse el cinturón, y el gobierno no lo hace. Mira, lo señaló el secretario de Hacienda el viernes que nos entregó el paquete. Yo estuve ahí presente. Hay una disminución, sí, por supuesto, con respecto a años anteriores. Esto sin duda no ha sido sencillo. Sí se aprieta el cinturón del gobierno federal. Estamos hablando de una cantidad importante. Por supuesto, no puede desaparecer la operatividad, que luego en las dependencias federales, en las delegaciones, eso fue de las cosas que nos señalaron el año pasado, porque la disminución, el apretarse el cinturón ha sido desde hace 3 años de forma significativa, y nos decían en las dependencias federales, en las delegaciones aquí mismo, que el problema luego que ellos tienen es que tienen recursos para ejecutar, pero la operatividad, la supervisión y justamente la posibilidad de llegar a cada rincón del estado que se lleva estos recursos, ellos se veían afectados en este tipo de ingresos. Pero en términos generales hay una posibilidad, según lo que establece el paquete económico, de que haya menor endeudamiento en este año. Se están teniendo algunos ajustes. Mira, un techo de endeudamiento neto externo de hasta 5.5 mil millones de pesos, menor en $300 millones a la cifra solicitada para 2017. Es decir, habrá esta posibilidad. Solicitó un monto, o lo están solicitando, habrá que ver qué se aprueba, pero es un monto de endeudamiento interno menor del gobierno federal hasta por 470,000 millones de pesos, y un techo de endeudamiento neto externo de 5.5 mil millones de dólares, menor en $300 millones, como te lo decía que el año pasado. Tú como diputado priista y que fuiste presidente incluso del Comité Directivo Estatal del PRI en Durango, y ahora en tu calidad de diputado federal, ¿qué opinión te merecen las críticas que recibe este proyecto de presupuesto de egresos por las prioridades que le da el gobierno federal a algunos rubros y la que no le da a otros, como este incremento del 63% al Instituto Nacional Electoral, que recibirá 25,000 millones de pesos, 9,600 millones más que el año pasado, y en contraposición con el aumento del 0.09% al presupuesto de salud? Mira, yo lo pronuncié aquí justamente en la toma de protesta de quien es ahora nuestro presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal, aquí en unos medios de comunicación en Durango capital, y lo mencionaba. Yo no estoy de acuerdo con esto. No es posible que se le tenga que incrementar tanto dinero a un Instituto Nacional Electoral que con el recurso que ha operado en los años anteriores ha garantizado las elecciones de forma transparente, en donde ha habido alternancia en el país. Ya gobernó 12 años Acción Nacional, está gobernando el PRI. Esto muestra que hay la posibilidad en nuestro país de que haya alternancia sin necesidad de que se gaste tanto recurso. Creo que ahora debemos de tender a que haya una disminución. Lo manifesté y así lo estaré expresando
al interior de la Comisión de Presupuesto, en la que, como mencionabas en un principio, soy secretario. Y por el contrario, buscaremos que se reoriente recursos a secretarías como la de Salud, al CONACYT que mencionas, y por supuesto a Zagarpa. Uh-huh. Diputado, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Algunas dudas que tienen que ver con esto del presupuesto. ¿Cuánto estará destinado a estados y municipios? ¿Ya hay un acercamiento más claro? Sí, mira, a reserva de estarlo revisando de forma mayor, hay un ligero incremento en lo que son participaciones y aportaciones. Las establece el paquete económico. Fue mayor la del año pasado, la que pudimos conseguir, y en donde a los municipios le ha dado una mayor oportunidad de manejo de recursos en lo que es ramo 33, en lo que son aportaciones, en lo que son recursos que ellos manejan directamente. ¿Y el ramo 28, el de participaciones, cómo queda? Mira, el ramo 28 el año pasado, desafortunadamente, y es en donde tiene una participación significativa la Laguna en nuestro estado de Durango y en Coahuila, pues sufrió una disminución. Este año no lo tengo a detalle, recibimos el paquete económico justamente el viernes, y en los próximos días estaremos en condiciones de señalarles, en particular en este ramo 28, en donde hay modificaciones. Pero por supuesto que el año pasado se peleó mucho, algo significativo que se consiguió, y que ahí la diputada Rocío Rebollo, que representa a los diputados duranguenses en este tipo de puntos de los municipios, pues defendió que no desapareciera ese compromiso de campaña que hizo el presidente Enrique Peña Nieto. Permaneció el fondo para las regiones metropolitanas, y con una disminución, por supuesto, significativa, pero no desapareció. Entonces este año estaremos en el mismo supuesto, en donde estaremos respaldando un servidor con todo la decisión, porque para la región lagunera es muy importante, que está dentro del ramo 28. Pero el ramo 33 tuvo un incremento significativo el año pasado. Sí. ¿Cómo estimaron lo que tiene que ver con la recaudación federal participante, lo que tiene que ver con el cobro del ISR, del IVA, del IEPS, etcétera? ¿Está estimado discrecionalmente o cómo lo evalúa usted? Perdón, no entendí la pregunta. En relación a las expectativas que hay en el cobro en la recaudación de los impuestos federales, como lo que es el IVA, el ISR, ¿cuál es la apreciación que usted hace de cómo está integrado el presupuesto? Mira, los reportes que nos dan trimestralmente de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados ha mostrado cómo ha habido un incremento en la recaudación que ha hecho el gobierno federal, y muestra cómo fue importante, hay que decirlo, las reformas que se hicieron en los años anteriores al tema tributario ha permitido que nos liberemos de la dependencia estrictamente a la extracción del petróleo. Con la caída que tuvo en los años anteriores el petróleo, que llegó a estar por abajo de los $20 por barril, si no hubiera habido otra fuente de ingresos del gobierno federal como fue la tributaria, no hubiera habido posibilidad de enfrentarla y sostener todas las variables macroeconómicas que el país ha podido sostener a pesar de las dificultades internacionales. Y que lo expresa el propio paquete económico. Para el año que entra siempre estará sujeto a ciertos riesgos, a conflictos internacionales, a la variación que pueda sufrir el tipo de cambio, pero se establece que estará 18.1. Riesgos internacionales que lo han venido expresando los medios de comunicación, lo han hecho así, que es el conflicto entre Estados Unidos y Norcorea, y las consecuencias de estos efectos de los huracanes. En Texas se especuló que iba a haber un incremento en la gasolina. Afortunadamente el gobierno federal ha mantenido su postura de generar la estabilidad en ese sector. ¿Seguimos siendo una economía petrolizada? ¿Seguimos dependiendo del petróleo? ¿O cómo entender entonces el déficit?
No, ya así lo comentaba hace un momento, los reportes que nos da la Secretaría de Hacienda trimestralmente muestran que ya no dependemos del petróleo para generar ingresos para el gobierno federal y que por supuesto por ende bajan en los programas a todos los estados. El valor del barril de petróleo, ¿cómo se estimó en este presupuesto? En este presupuesto, lo comentaba hace un momento, está considerado en $46 por barril de petróleo. $46, ¿no es muy alto? ¿Perdón? ¿No es muy alto? No es la estimación que se tiene. Nosotros en la Cámara de Diputados empezaremos a analizar en qué variable se estima de esta forma y podremos hacer ajustes hasta el 15 de noviembre, en donde queda ya determinado en el presupuesto de egresos. Pero esta es la estimación inicial que está haciendo el gobierno federal y que se presentó en el paquete económico. En el histórico de los últimos presupuestos, ¿qué tanto han fallado en la estimación del barril, del precio del barril del petróleo? Bueno, sin duda lo que sucedió en los años anteriores nos muestra que no es posible establecer un precio que sea una realidad y que esté completamente seguro. El año pasado, lo mencionaba hace un momento, bajó por debajo de los $20 por barril. Lo que es una realidad es que el seguro que tiene el gobierno federal garantiza un mínimo y las expectativas que se tiene para este año es justamente de $46 por barril. Nosotros estamos revisando, analizando el comportamiento, las cifras en las que ellos se están basando para presentarlo así en el paquete económico y podremos hacer alguna variación. No te digo en qué sentido, si abajo o hacia arriba. Uh-huh. Ahora, con lo que se ha dado a conocer, por ejemplo, de los diferentes hechos de corrupción, la estafa esta que se ha dado a conocer por parte de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y sin embargo, perdónenme, y Animal Político. La verdad de las cosas es que se antoja que pues no hay presupuesto que alcance y además no estamos protegidos, no hay manera de protegernos contra la corrupción porque además todas las intenciones que luego se dejan ver por parte de el gobierno federal y los estatales no necesariamente van encaminados a eso, a proteger el dinero y a proteger pues la confianza ya demeritada, ¿no?, del ciudadano. ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Qué hacer para creerles? Y porque finalmente los presupuestos, y lo hemos platicado con diferentes organismos de corte nacional, nunca se apegan a lo que sabemos que es una presunción, pero nunca se apega a lo que luego ustedes diseñan en teoría. Mira, tienes toda la razón. Yo siempre me pronuncié en contra de la corrupción. Desafortunadamente, actos de corrupción o presuntamente actos de corrupción generan una mala percepción hacia los partidos, hacia la política. Nosotros como legisladores federales que estamos en cargos de elección popular, que nos enfrentamos en contiendas electorales, sufrimos una consecuencia sin duda de este tipo de señalamientos. Aquí en la Cámara de Diputados le hemos apostado a que en transparencia, rendición de cuentas, con las modificaciones que se han hecho, pues surjan efecto y disminuyan este tipo de actos. El Sistema Nacional Anticorrupción es uno de los temas pendientes para este periodo ordinario, en donde tendremos que sacar el fiscal y que pues se le apuesta a que esto se elimine. Yo lo entiendo, lo vivo en la expresión en la familia, con los amigos, en donde sin duda hay poca credibilidad por los actos de corrupción que se exhiben, se muestran en los medios de comunicación que están sujetos a procesos judiciales, y yo estimo que solamente habiendo sanciones concretas, restitución de recursos de aquellos servidores públicos que hayan hecho uso mal del recurso, es como se puede generar la credibilidad del ciudadano hacia los gobiernos. Uh-huh. Lo que tenemos que señalar es que como nunca vemos hoy a exgobernadores que están siendo enjuiciados y que están siendo procesados por este tipo de actos de corrupción. Sí, pero que restituyan lo que se llevaron, ¿no? O sea, porque es insuficiente claro, que los juzguen o que pasen algunos días en la cárcel, que restituyan lo que se llevaron. Que restituyan lo que se llevaron, porque si no hay esa restitución,
entonces se sigue tolerando este tipo de actos que se comprueban ya en los procesos, porque aquí en la ley toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario, pero habiendo una sentencia tendrá que haber la restitución. Vemos a Borges, vemos a Javier Duarte, hay orden de aprehensión contra Javier Duarte, vemos que está Granier de Tabasco también detenido en prisión desde hace algunos años, hay procesos que se tienen y que sin duda que haya una sentencia condenatoria, pero sobre todo restitución del daño patrimonial, es como se puede ir cambiando esto. Desafortunadamente son hechos que la ciudadanía cuestiona y que tenemos que en las instancias, los servidores públicos de persecución y de sanción, pues se tiene que dar, tanto en el Poder Judicial como directamente en la Procuraduría y en el sector de Fiscalía General. Otniel, nos queda un minuto nada más, pero quisiéramos una respuesta breve a esto. Para ti, en tu calidad de miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, ¿qué es lo que hacen ustedes desde esa comisión ante lo que el gobierno federal, ese presupuesto, no lo respeta y encontramos sobre ejercicios en rubros que no son prioritarios para la sociedad y subejercicios en rubros que sí lo son? ¿Qué hace la Cámara de Diputados al respecto? Mira, ha sido un tema de discusión permanente al interior de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda la encabeza el PAN, la Comisión de Presupuesto la encabeza el diputado Jorge Estefan, que Discúlpame, Otniel, nos va a cortar el sistema, pero si me permites, vamos a la pausa y escuchamos el resto de tu respuesta luego de la misma. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Volvemos. Continuamos con esta charla con Otniel García Navarro, diputado federal y miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso, miembro de la fracción priista de la Cámara de Diputados. Entonces te preguntábamos sobre esto, Otniel, de los subejercicios y los sobreejercicios, porque sí genera indignación el hecho de que, por ejemplo, la Presidencia de la República se gastó 37,000 millones de pesos más en 5 años de sobreejercicios en su presupuesto para difusión y propaganda, mientras que muchos de los programas sociales o programas de prevención del delito ven reducido su presupuesto. ¿Qué opinión te merece? Mira, en la parte social no se ha hecho un subejercicio, prácticamente está ejerciéndose en la totalidad según los reportes que nos han dado. Sin embargo, discúlpame que te interrumpa, pero por supuesto que sí hay reducción en programas de prevención del delito y estos programas tenían que ver con cuestiones sociales, ¿sí? Totalmente de acuerdo, por eso hice el señalamiento en particular de los programas sociales que dependen de la Secretaría de Desarrollo Social. En los otros que tú comentas, en prevención del delito, ha llegado a ver, y nosotros en la Cámara de Diputados ha sido permanentemente discutido el que en esos informes trimestrales se amplíe cierta información, así se ha generado, y por supuesto que luego por eso vienen ajustes que hacemos nosotros a la hora de mandarnos el paquete económico. Lo estaremos revisando, se hace comparativos que nos hacen al interior en el Centro de Estudios de Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados para poder identificar esos renglones y poder hacer ajustes. Sí, pero mi pregunta es, ustedes como Comisión de Presupuesto, que son quienes autorizan los números que les envía Hacienda o los modifican, ¿qué hacen para evitar estos sobreejercicios y subejercicios? Porque también en materia de salud y en materia de educación se han dado. Mira, desafortunadamente la propia ley establece que nosotros aprobamos el presupuesto, podemos estar haciendo informes, solicitando aclaraciones, pero ya la parte ejecutiva lo va realizando el Poder Ejecutivo en su momento. Nosotros podemos señalar señalamientos, cuestionamientos, solicitar informes, como se hace. Es hasta donde llega el ámbito de competencia nuestra. Ajá. Preocupa porque finalmente 2018 es año electoral. Preocupa que haya partidas especiales para los programas asistenciales o para todo lo que tiene que ver con desarrollo social, porque finalmente pues creo que la historia de utilizar recursos en aras de un fin electoral no nos es ajena, no nos es extraña. ¿Cómo van a proteger esto, diputado? Mira, no ha habido la posibilidad de un incremento en los presupuestos en los últimos años.
prácticamente el mismo recurso que se destina a estos programas. Pero además ya la experiencia de todos los años anteriores, hay reglas muy claras. El Instituto Nacional Electoral está siendo muy claro con las reglas que a partir del día 8 de septiembre, que inicia justamente el proceso electoral, se tiene la posibilidad de promoción de los partidos políticos o de los actores políticos. Sin duda, yo creo que ahí jugará un rol muy importante el de la ciudadanía, que cada vez está más informada por medio de estos medios de comunicación que ustedes encabezan, y que no es posible ya el que estemos ajenos a que si alguien quiere hacer uso de esto, puede haber la denuncia y puede haber sanciones. Uno de los casos concretos es en Chihuahua, en donde justamente hay un proceso en la CEPADE por haber destinado o presuntamente destinado recursos a un partido político. Y así lo hay en distintos casos. Desafortunadamente, lo que sí, Marcela, Juan, estamos viendo ya en este arranque del proceso electoral, ya vimos lo que Acción Nacional, junto con el PRD y Movimiento Ciudadano, hicieron, que evitaron que se instalara la mesa directiva en tiempo y forma en este arranque del periodo ordinario. Estimamos, desafortunadamente, que ya la característica del proceso electoral estará influyendo en el Congreso de la Unión, que no genere luego dificultad para el proceso legislativo, que bastantes temas pendientes importantes se tienen, como lo mencionaba ahorita, lo del fiscal general, lo del fiscal anticorrupción, mando único, mando mixto que está en discusión, y distintas modificaciones a las leyes importantes que nos planteamos cada uno de los partidos políticos. Pero ya el proceso electoral está marcando desde el inicio de este periodo ordinario la ruta que estarán tomando algunos partidos políticos, como lo hace Acción Nacional, que es de chantaje, de imposibilitar que el Congreso se haya instalado en forma oportuna, y lo estaremos viendo. Bien, diputado García Navarro, luego nos asaltan algunas dudas y usted me dirá si hay justificación para ellas o no. Cuando sabemos que en la administración de Enrique Peña Nieto se mantienen más de 12 millones de expedientes bajo llave, hay una negación total, porque además con este pretexto de la seguridad y de lo que significa la revelación de esta información que pone en jaque, tal pareciera, al país, pues entonces no nos brindan la información. Pero entonces, pues no sabemos muchos datos que tienen que ver con cómo se gasta el dinero que es de todos. Por ejemplo, cómo se le da la pensión vitalicia a expresidentes, a sus viudas. Por ejemplo, por qué se le paga al director de la fundación de Felipe Calderón una cantidad semejante, que es una cantidad de 195,019 pesos con 81 centavos, un ingreso muchísimo mayor que la de los gobernadores. Vuelvo al tema de la confianza y vuelvo al tema de la poca credibilidad que tienen en este momento los políticos, independientemente del color que tengan, y veo también esta desconfianza en torno al manejo de los presupuestos. Entonces, ¿Cómo creerles? ¿Cómo confiar que el dinero realmente se va a gastar en lo que se tiene que gastar en este país? Mira, es sin duda el cuestionamiento que hace, es reflejo de lo que la ciudadanía exige y establece. Y por supuesto, nos hemos manifestado a algunos legisladores, cada quien en los rubros que tiene responsabilidad en las comisiones que están, la necesidad de mayor transparencia, la necesidad de mayor exigencia, porque por acciones que se llevan a cabo en los tres niveles, como tú dices, independientemente de colores de partido, un gobierno u otro gobierno, siempre ha generado el cuestionamiento y la desconfianza del ciudadano. Se necesitan políticas que sean de a de veras, en donde se sancione a la gente que hace mal uso de los recursos, pero también necesitamos mucho mayor participación de todos los niveles del ciudadano, de las organizaciones ciudadanas, de los medios de comunicación, para estos señalamientos y la necesidad de que haya sanciones. Es triste, así lo percibo en los recorridos que hacemos, el cuestionamiento que se hace por la corrupción.
Bien, Otniel García Navarro, diputado federal y miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso, agradecemos tu participación en esta emisión de Contextos. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y si me lo permiten, avanzando el presupuesto, tendremos oportunidad de seguir platicando cómo van haciendo o cómo vamos teniendo las variaciones a lo que el día de hoy platicamos. Claro que sí.